Hola, mi nombre es Itlali. Les voy a contar un poco de la vida de mi hermana Jackie y la mía, mis lindos y hermosos recuerdos. Cuando vivía mi papá Silverio y mi mamá Katia, éramos muy felices. Desde que recuerdo a mi hermana y a mí, nos festejaron nuestros cumpleaños. Yo soy la mayor, solo somos mi hermana y yo. Bueno, les cuento que mis padres se querían mucho. Es lo que recuerdo de ellos. Mi papá nos llevaba a pasear a la playa. A mi mamá le gustaba mucho pasar todo un fin de semana. Cada que nos llevaba, nos hospedábamos en un hotel muy bonito. Por la mañana, los cuatro caminábamos juntos por la orilla del mar. Papá nos correteaba a mi hermana y a mí. Esos recuerdos se me quedaron en mi mente. Daría mi vida para que el tiempo se regresara y volver a ver a mis padres con vida. Mi hermana y yo tuvimos una vida triste porque en el aniversario de bodas de mis padres, ellos decidieron ir a la playa, pero ellos dos solos, porque iban a festejar. Hablaron con mi hermana y conmigo, que apenas teníamos 9 años y mi hermana 7 años. Nos prometieron que después nos llevarían a nosotras, pero que en esa ocasión solo irían los dos y que nosotras nos quedaríamos con mi abuelita Josefa, mamá de mi madre. Mi abuelita José siempre fue muy cercana a nosotras, ya que mi mamá era la única mujer y siempre fue muy apegada a mi abuela. Bueno, pues nos llevaron a casa de mi abuela y ellos se fueron para la playa. Mi papá y mi mamá sabían manejar muy bien y eran muy precavidos. De eso me acuerdo muy bien. Cada que salíamos, tenían mucho cuidado. Bueno, pues nos quedamos con mi abuela, que ya para ese tiempo vivía sola. Mis dos tíos, hermanos de mi mamá, ya estaban casados. Por la noche llegó mi tío Federico. Cuando él llegó, mi hermana y yo estábamos cenando en la cocina. Yo, aunque estaba chica, noté que mi tío tenía la cara como si hubiera llorado. Mi abuela se fue con él a la sala y empezó a llorar y a decir, no es cierto, esto no es cierto. Mi hermana y yo nos asustamos de escuchar a mi abuela llorar y decir eso. Corrimos las dos a la sala. Mi abuela estaba abrazada de mi tío, casi para desmayarse. Nosotras no sabíamos qué estaba pasando, pero nos pusimos a llorar. Mi tío sentó a nuestra abuela en uno de los sillones y le empezó a echar aire con uno de los cojines de la sala. Mi hermana y yo nos acercamos a nuestra abuela y le preguntamos a nuestro tío por qué la abuela estaba así. Nosotras no dejábamos de llorar. Mi tío nos abrazó y después de un rato llegó mi otro tío junto con su esposa, que también se pusieron a llorar. Pero todavía mi hermana y yo no sabíamos qué pasaba. Después de un rato, mis tíos nos sentaron en un sillón y empezaron a decirnos, ustedes saben que sus papis las quieren mucho, pero ¿saben lo que pasó? Que Diosito dijo, me voy a llevar a Silverio y a Katia, porque son tan buenos que los necesito en el cielo, para que se conviertan en ángeles, pero también desde allá las van a cuidar a ustedes y se van a quedar a vivir con su abuelita José. Nos abrazaron y aunque querían aguantar el llanto, no pudieron. Lloraron junto con nosotras. En ese momento lo comprendimos todo. Mis padres se habían accidentado y no sobrevivieron. Nos quedamos solitas mi hermana y yo, aunque teníamos a nuestra abuela. Y contábamos con los tíos, pero la vida ya no fue la misma. Todo cambió.
Ahí nos quedamos a vivir con la abuela. Pasaron los años. Cuando yo tenía 14 años y mi hermana 12, mi abuelita se enfermó. Le detectaron cáncer terminal. No fue a tiempo. Le dieron un mes de vida. Estaba sufriendo mucho por los dolores y por dejarnos solas. Pasó el mes que le dieron de vida, pero ella seguía ahí, luchando por no irse. Nos decía, mis hijas, no las quiero dejar solas, no me quiero ir. Pero ella sufría, estaba muy mal. Yo le dije a mi hermana que teníamos que hablar con ella y decirle que no se preocupara por nosotras, que ya estábamos grandes y que si se tenía que ir, que se fuera sin pendiente de nosotras. Y esa madrugada falleció. Nos dolió el alma, pero así tenía que ser. Mi abuelita José, la única persona que nos quedaba en el mundo, se fue igual que nuestros padres. Nos quedamos solas, aunque mis tíos se hicieron cargo de nosotras. No fue lo mismo. Nos sentíamos arrimadas en una casa ajena. Pasábamos una semana con un tío y la siguiente con el otro. Así se acomodaron. Y no nos quedaba de otra. Pero lo que sí les voy a contar, que nuestros ángeles nos cuidaban. Cada noche en nuestro cuarto se sentía la presencia de nuestros padres y de mi abuelita José. Mi hermana y yo lo sentíamos con nosotros. Pasaron los años, mi hermana se casó y yo también. Y hasta entonces se fueron mis padres y mi abuelita. Yo creo que ya no tuvieron pendiente de nosotras y se fueron a descansar en paz. Les mando un beso y un abrazo hasta el cielo, mis angelitos. Hola, mi nombre es Rosy. Les voy a contar mi historia, muy triste para mí. En mi matrimonio fui muy feliz. Me tocó vivir con un hombre cariñoso y trabajador. Él siempre fue amoroso. Toño fue mi primer novio. Cuando lo conocí, yo tenía 15 y él tenía 20. Desde que lo vi, me gustó. Se me hizo muy guapo y educado. Yo siempre viví en el pueblo, pero Toño toda su vida la vivió en la ciudad. Nos conocimos en la casa de la comadre de mi mamá. La comadre era tía de Toño. Él llegó a pasar sus vacaciones a casa de su tía. Un día hubo una fiesta en casa de la comadre de mi mamá y nos invitaron. Cuando estábamos en la fiesta, Lupita, la hija de la comadre de mi mamá, nos presentó. Toño y yo empezamos a platicar. Después de ese día, Toño siguió buscándome en mi casa para seguir nuestra amistad. Así pasaron los días y se despidió porque ella tenía que regresar a su casa en la ciudad, pero no sin antes prometerme que volvería. Después de un tiempo, Toño regresó y me pidió que fuera su novia. Nos hicimos novios, siempre fue muy atento y bueno, yo les decía a mis amigas que para mí era mi príncipe. Aparte, él era muy diferente a los muchachos del pueblo. No tenía la misma forma de pensar, nada machista, como algunos del pueblo. Bueno, así pasó el tiempo. Toño y yo solo estábamos juntos 2 veces al año. Cada vez que venía, era por un mes. Ese mes lo disfrutábamos juntos. Toño me dijo que sus padres querían conocerme, que en unos días llegarían. En ese tiempo, Toño y yo ya teníamos 3 años de novios. Cuando llegaron sus padres, me pidió que fuera su esposa, y yo acepté. Después de un tiempo nos casamos, y me fui a vivir con él a la ciudad. Toño siempre me trató con amor. Les puedo decir
que fue lo mejor que me pasó en la vida. Pasó un año de matrimonio y empecé a sentir síntomas de embarazo, pero no le dije nada a mi esposo. Quería estar segura y fui al ginecólogo y me hizo los análisis correspondientes y salió positivo. Cuando le di la noticia a mi esposo, se puso muy feliz. En cuanto se pudo saber el sexo, lo quisimos saber. El ginecólogo nos dijo que era niña. Estábamos muy felices, pero esa misma semana, Toño tenía que ir a una reunión de trabajo, lejos de la ciudad. Se despidió, me dijo que me cuidara. Yo le dije lo mismo. Le encargué que se fuera con mucho cuidado. Por la tarde sonó el teléfono. Era el papá de Toño. Me dijo, Rosy, al escuchar su voz, no sé por qué, pero sentí miedo de lo que me iba a decir. Me volvió a nombrar y me dijo, voy a pasar por ti, tienes que venir a la casa. Yo le pregunté que para qué. Él me dijo que luego me explicaba. Ya no le seguí preguntando. Llegó mi suegro por mí y nos fuimos a su casa. Cuando llegamos, escuché a mi suegra y cuñada llorando. Entramos y mi suegro me dijo que Toño había sufrido un accidente y que no sobrevivió. Yo sentí como si flotara, como si tuviera aire en mi cabeza. Fue un golpe muy fuerte. Empecé a llorar, me derrumbé, no supe de mí. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mis padres llegaron para acompañarme. Yo no sé de dónde me salieron fuerzas para ver a mi esposo así. Ya no iba a conocer a su hija. Los planes que teníamos se fueron para siempre con él. Nos faltó tiempo. Todavía me retumbaban sus últimas palabras cuando me dijo que me cuidara. Pasó el funeral. Mis padres se quedaron unos días conmigo, pero se tenían que regresar al pueblo. Yo me quedé en casa de mis suegros, pero me sentía sola. No era lo mismo, pero mis suegros me pidieron que no me regresara al pueblo con mis padres. Querían tenerme ahí cuando naciera la bebé. Yo me quedé porque ni con mis suegros ni con mis padres sería lo mismo. Me sentía sola. Donde estuviera, me daba igual. Y así con mi dolor y mi tristeza, pasó el tiempo. Llegó el día en que iba a nacer mi niña. Entre tristeza y alegría, nació mi hija. Seguí viviendo en casa de mis suegros. Por las noches en la habitación, me ponía a llorar junto a mi niña. Yo me ponía a hablarle a Toño. Le decía cuánto lo extrañaba. Con su fotografía abrazada, me quedaba dormida, sentada en el sillón que tenía junto a la cuna de mi niña. Entre dormida, sentí una mano conocida en mi hombro y al oído me dijo, Rosy, no estás sola. Aquí estoy contigo y mi hija. Ya no llores. Cuando abrí los ojos, alcancé a ver la silueta de Toño saliendo de la habitación. Desde esa noche, no volví a llorar. Sé que él nos acompaña a mi hija y a mí. Les voy a contar mi historia. Creo que lo más doloroso que una madre puede pasar es ver a sus hijos sufrir una enfermedad tan cruel y dolorosa como el cáncer. La pérdida de un hijo es lo peor, sea de enfermedad, de accidente o de cualquier otra cosa. Mi niño era un niño muy alegre. De la edad de 3 años empezó a bailar. Le gustaba mucho la música. Fue un niño muy querido. Se daba a querer con la gente que lo conocía. Mi niño hermoso. Pero cuando cumplió 5 años, empezó enfermito. Los primeros síntomas fueron mareos,
dificultad para respirar y otros síntomas más. Lo llevamos al médico. Nos mandaron con un especialista. Después de varios estudios, mi niñito tenía leucemia. Lo vi sufrir cerca de 1 año, siempre en hospitales. Fue muy doloroso para mí y llegó el día en que mi niño se me fue. Sentí como si me arrancaran el alma. Una parte de mí se fue. Yo me tiré en la cama. Ya no quería vivir. Mi primer hijo, mi adoración, mi compañerito ya no estaba. ¿Para qué quería vivir? Yo no quería comer. Era mucha mi tristeza y mi dolor. Y por más que mi familia me quería ayudar, yo no me dejaba. Lo único que quería era volverlo a ver. Una noche que me sentía muy débil, me quedé dormida y en mi sueño vi a mi hijo. Se me acercó, me tomó de mis mejillas con sus 2 manitas y muy triste me dijo: Mami, ya no sufras, yo estoy bien, ya no me duele nada, no quiero que estés triste. Si tú estás triste, yo también lo estoy. Si tú sonríes, yo sonrío. En ese sueño lo abracé y le prometí no volver a llorar. Después de esa noche, a otro día me levanté y empecé a comer. No quería que mi niño estuviera triste por mí y empecé a vivir con su recuerdo en mi corazón. Sé que un día me voy a reunir con él y lo voy a cuidar como lo cuidé en vida. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Melanie, que nos escucha de Parras de Fuente, Coahuila, para María Montes, a quien le deseamos un feliz cumpleaños, muchas felicidades, y para Martín Soto. No sabemos desde dónde nos escuchas, pero te mandamos un fuerte abrazo. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.